Ya, entonces vamos a continuar con la clase de ayer. Quedó un video pendiente. He subido dos más adicional a eso, pero eso va a depender si alcanzamos. Y también ya he subido una actividad que van a hacer el día de hoy, a la segunda hora. Es un cuestionario, algo parecido a lo que ustedes ya hicieron la primera vez, pero esta vez en base al tema de protecciones eléctricas. No es nada complejo. Entonces, voy a modificar esta parte de aquí. 20 minutos. Ya el tiempo para contestarlo es 20 minutos. Esos 20 minutos es dentro de la segunda hora, ¿no? De 18:50 a 19:40. Y es solamente un intento. Son 10 preguntas, no es nada complejo. En base a lo que hemos visto y lo que hemos hablado sobre protecciones hasta el día de hoy que haremos, ¿no? Entonces, la segunda hora se dedicarán a esto. Háganlo sin necesidad de ayuda, ¿sí? Para ver, quiero saber que ustedes que han entendido y que no pidan ayuda a nadie, no busquen en internet, háganlo a conciencia porque esto es parte de la preparación para el examen comprensivo, entonces tiene que ser a conciencia, ¿ok? Entonces, a las 6:50 se va a habilitar automáticamente para que ingresen y lo hagan, ¿no? Lo pueden hacer en cualquier instante de la segunda hora. Entonces, solamente la primera hora vamos a hablar lo pendiente sobre los temas de protecciones, ¿no? ¿Está entendida esa parte de ahí? ¿Puede repetir lo que está diciendo que recién, por favor? Ok, le indico de nuevo. En la segunda hora hay una actividad subida, que es este cuestionario que está aquí, que a ustedes se le va a habilitar a partir de las 18:50. ¿Sí? Es en base a lo que hemos hablado y hemos visto sobre protecciones eléctricas. ¿Sí? Durará 20 minutos, exagerando el tiempo. No es nada complejo. Tiene solamente un intento y son 10 preguntas. A lo largo, un extracurso de la segunda hora lo pueden hacer. Es decir, en cualquier momento pueden ingresar y comenzar a hacer la prueba. Entonces, solamente veremos la primera hora y la segunda se dedicarán a hacer la prueba a conciencia e individual. ¿Sí? No es nada difícil para que lo puedan hacer solo. Y en la primera hora veremos, bueno, los videos pendientes que están aquí, principalmente este procedimiento que considero importante. Y en el caso de no avanzar, continuaremos la semana que viene, ¿no? Que aunque no ingresa parte de instalaciones domiciliarias, estas de aquí, pero es importante conocer lo que son un proceso para soldadura exotérmica. Está un video, cuáles son el procedimiento y ya físicamente cómo se haría. Este tipo de soldadura que es más, garantiza mayor seguridad que una unión mecánica a través de un perno o un tornillo, ¿no? Entonces vamos con el video y luego lo analizamos. Construcción de un pozo vertical de puesta a tierra. Como sabemos, los aparatos eléctricos pueden fallar por deterioro natural o en forma casual, cuando alguien los está utilizando. Durante su funcionamiento normal, la energía eléctrica llega al artefacto por uno de los conductores y regresa a la fuente por el otro conductor mellizo. Sin embargo, cuando la corriente eléctrica llega al artefacto por una falla,
Esta hace contacto con la carcasa y pasa por la falla hacia tierra, utilizando el camino más corto para regresar a la fuente. Si la instalación no tiene circuito de protección a tierra, la corriente de falla pasará por el cuerpo de la persona, ocasionándole un shock eléctrico que puede ser mortal. En cambio, si la instalación tiene circuito a tierra, la corriente de falla pasará directamente a tierra sin exponer al peligro u ocasionar daño a la persona. ¿En qué consiste el circuito a tierra? El circuito a tierra se compone de 3 elementos muy sencillos que se requieren instalar. Primero, un conductor a tierra que corre junto con los conductores alimentadores de corriente eléctrica hasta el tablero y baja a la puesta a tierra. Segundo, toma corrientes de 3 entradas, 2 de ellas iguales para los conductores eléctricos y uno separado para el conductor a tierra. Y tercero, una puesta a tierra instalada en el suelo, ya sea en el jardín o en un área libre próxima a la cual se el conductor a tierra. ¿Cuáles son los pasos para instalar una puesta a tierra? Para instalar una puesta a tierra, lo primero es elegir un pequeño espacio del jardín o de otra zona libre para hacer la excavación de un pozo, el cual deberá estar próximo al tablero eléctrico del local. Todos los materiales que se emplean para la construcción del pozo de puesta a tierra se venden en las tiendas de materiales eléctricos, excepto la sal y la bentonita. Las herramientas y materiales requeridos para la construcción de este pozo son una pala grande y otra chica, un pico, una barreta, un tablón de madera de 1,5 por 0,3 metros, un listón de madera de 1,5 por 0,1 metros, una manguera para agua, un cilindro vacío de 150 litros, un balde, una soga de 2,5 metros, una jabalina de cobre duro de 2,5 metros de longitud y diámetro 13 milímetros, un conductor de cobre forrado número 10 AWG, cuya longitud debe ser igual a la distancia de instalación entre el centro del pozo de puesta a tierra y el tablero eléctrico, 2 sacos de sal de 50 kilogramos cada uno, de preferencia sal industrial en granos, 2 sacos de bentonita de 50 kilogramos cada uno, de preferencia bentonita sódica, un cerdidor de malla metálica con una abertura de malla de 3/8 de pulgada, una tubería conduit pesado o tubería de PVC, de longitud igual a la distancia entre el pozo y la pared del tablero eléctrico, una caja de registro de concreto, así como un borde simple de 13 milímetros y un terminal de oreja de cobre número 10 AWG. Elegido el lugar donde se construirá el pozo, se procede a excavar la zona hasta una profundidad de 2,5 metros, con un diámetro aproximado de 1 metro. El material que se extrae debe ser separado mediante el cernidor, separando la tierra fina de las piedras. Igualmente, se cava una pequeña zanja de 10 centímetros de ancho
por 30 centímetros de profundidad, conectando el pozo con la pared en donde se encuentra el tablero eléctrico. Ambas tareas duran aproximadamente un día con el apoyo de 2 peones. Terminada la excavación, se procede a preparar una solución de 25 kilogramos de sal en un cilindro con 150 litros de agua. Esta solución debe mezclarse bien con la ayuda del listón de madera para disolver toda la sal. El tablón de madera será colocado al borde del pozo para mayor seguridad. Enseguida, se procede a verter toda la solución en el pozo, esperando a que ésta sea absorbida. Dependiendo del tipo de suelo, la solución puede ser absorbida durante toda la noche. Se deberá apoyar el barril sobre el tablón para evitar cualquier caída accidental. Una vez que el pozo ha terminado de absorber la solución, se hace una mezcla en seco de la tierra fina extraída con los 100 kilogramos de bentonita. La bentonita tiene la propiedad de absorber y retener agua, consiguiendo con ello aumentar el contacto eléctrico, obteniendo mayor drenaje de la corriente. Se debe lograr que esta mezcla sea uniforme. Antes de verter esta mezcla, primero debemos echar 15 kilogramos de sal al pozo para fortalecer la resistencia del terreno. La sal debe cubrir totalmente el fondo del pozo. Ahora sí, vaciamos poco a poco la mezcla bentonita y tierra. Para formar una mezcla uniforme o argamasa, se debe agregar agua corriente cada cierto tiempo. Esta mezcla debe llegar desde el fondo hasta una altura aproximada de 1,20 metros. Enseguida, se vuelve a agregar otra solución de 25 kilogramos de sal en un cilindro con 150 litros de agua, esperando que el agua sea absorbida. Habiendo las paredes del pozo absorbido la solución, se esparcen 15 kilogramos de sal en la periferia interna del pozo, formando un anillo. Seguidamente, colocamos la varilla o jabalina de cobre en el centro del pozo, de modo que su extremo superior quede a 15 centímetros por debajo del nivel del suelo. Luego, se agrega otra capa de tierra y bentonita, mezclada con agua, hasta que quede a 30 centímetros por debajo del suelo. Posteriormente, luego de comprobar que el agua ha sido absorbida totalmente, se procede a instalar el tubo plástico de PVC, el cual servirá de protección al conductor de cobre. El tubo se colocará en la zanja que va del pozo hasta la pared, en donde se encuentra el tablero eléctrico. Luego, la zanja será rellenada con la misma tierra extraída. Es importante recordar que debe ser un técnico electricista el que haga toda la conexión, desde el pozo de puesta a tierra hacia el tablero eléctrico y a los circuitos de tomacorrientes en donde se instalarán los elementos de 3 patas. Enseguida, hacemos pasar el conductor de cobre por el tubo PVC hasta que llegue al tablero eléctrico
el cual debe contar con una barra de cobre a donde llegarán todas las conexiones de puesta a tierra. Previamente a esta labor, el técnico electricista debe medir la resistividad del relleno y del suelo, el cual se realiza con el equipo llamado telurómetro, tal como se describe en el manual técnico. Terminada la medición, se coloca en el centro del pozo una caja de registro de concreto como una forma de identificación de la puesta a tierra. Enseguida, se procede a conectar el conductor de cobre, el cual se ajusta a la jabalina mediante un perno de sujeción. Este perno se ajustará convenientemente para evitar falsos contactos. Luego, el otro extremo del cable conductor se conectará a la barra de cobre del tablero eléctrico, desde donde se distribuirá la conducción a tierra hacia las instalaciones internas. Terminada esta labor, se rellena el pozo con la tierra sobrante para darle mayor seguridad a la caja. Y se coloca la tapa del registro en donde aparecerá el nombre de la empresa que ha construido el pozo a tierra. Finalmente, se coloca en la pared próxima al pozo una señalización de 10 por 15 centímetros en fondo amarillo y letras verdes, indicando la distancia en metros desde el centro del pozo hacia la pared y el símbolo de puesta a tierra. La conservación y mantenimiento del pozo a tierra debe realizarse cada 6 meses, echando 30 litros de agua dentro de la caja de registro, siempre y cuando este pozo se encuentre en un terreno muy seco o rodeado de cemento. En cambio, si el pozo está ubicado en una zona de jardín, con solo regar esta zona más de lo acostumbrado, se logrará su buena conservación. Con la construcción de este pozo a tierra, se asegurará el correcto funcionamiento de nuestros aparatos eléctricos y electrónicos, preservando además la vida y salud de las personas, al evitar descargas eléctricas que podrían ser mortales. Ahora analicemos el video, ¿no? Vamos de la última parte al inicio, ¿no? Como se dan cuenta la importancia que tiene este tipo de sistema para la protección de la, como dice el video, preservar la vida de las personas, ¿sí? Este procedimiento puede variar, ¿sí? Por ejemplo, aquí colocaron una caja tipo pozo, ¿no? ¿Verdad? Para esa forma de poder saber dónde está ubicado el electrodo y si es necesario darle mantenimiento, hacerlo, ¿no? Hay otra forma que le ubican un tubo, ¿sí? Pero cumple la misma función. Y aquí por ejemplo, esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo mezclan el material? ¿Qué función cumple, bueno, estos elementos al sistema? ¿Qué función cumpliría? ¿A qué me dicen? Hace mejor conducción a la tierra, profe, para que la corriente tenga menos resistencia y pase sin obstaculizar nada. Mejor, mejor conducción. Exacto, mejora la conductividad, ¿sí? Mejora la conductividad. Hay muchas veces que no se tiene el material, hay que adaptarse a lo que se tiene, ¿no? Y ahí la parte de la fijación del conductor
con la varilla, ¿no? La varilla no tiene que quedar a la intemperie. Si ustedes en el caso no ubican la caja, parecido a lo que se vio en el video, no van a dejar expuesto la varilla a la intemperie. Tiene que quedar completamente introducida, ¿no? Y el cableado que va a la caja, si se dan cuenta, le colocaron un tubo. También debe ir cubierto el cableado, el conductor. Tampoco debe ir expuesto. Puede ser un tubo PVC, puede ser también canaleta. Profe, una pregunta, buenas tardes. El tema de la bentonita, ¿dónde la podemos conseguir? Hay ciertos almacenes eléctricos que lo tienen, pero en el caso que no encuentre, también le saben utilizar carbón y sal en cal. O cal también, ¿no? Sí. Hay diferentes materiales que se pueden utilizar. No es necesario que tengan que ubicar todo lo que está ahí. Por ejemplo, en la parte industrial, cuando se hacen los mallados, se utiliza arena limpia. Así como se hizo aquí, que se filtró. También La cierne. sí, eso. La cierne con una zaranda para que quede limpia, sin impureza. Se coloca una capa de arena, se coloca arcilla, así varias capas, ¿no? Pero el fin es el mismo, mejorar la conductividad. Y en esta parte aquí que le decía, bueno, aquí le ubican un perno, ¿no? El problema de aquí es que si no se lo asegura bien, genera falso contacto. Mi sistema va a ser ineficiente. Entonces, de preferencia, si conocen, entienden los moldes, la pólvora, para hacer soldadura exotérmica, háganla. Que garantiza el trabajo, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente video, ¿no? Entonces, Profe, pero estos instrumentos para la soldadura exotérmica las podemos conseguir en el mercado. sí, los moldes, sí, los moldes, lo que son las pólvoras. Antiguamente, ya vamos a ver en el video, por ejemplo, para hacer la chispa de ignición se utilizaba un pequeño chispero. Ahora a distancia hay un aparato que se ubica para evitar quemaduras, ¿no? Se toca un botón y automáticamente genera la chispa. Porque genera un fuego interno, ¿no? Dentro del molde. Y si no se utiliza, por ejemplo, los guantes adecuados, usted puede sufrir quemaduras, ¿no? Eso vamos a ver en el siguiente video brevemente, antes que se me acabe el tiempo. Profe, una pregunta. Ya no tiene tiempo. Sí, tenemos 10 minutos. Profe, viendo o sea, lo de este pozo de tierra, cómo se hace, ¿cómo hacen los cálculos el personal de CENEL para realizar esa varilla que colocan al medidor? O sea, ¿solo lo ponen así o No, realmente eso? si se da cuenta, no hacen ningún cálculo. Lo ubican Sí, tal. O sea, a eso mí no, me hicieron, profe, ahora poco en mi casa y nada, ni cálculo ni nada. Simplemente no la tiene clavaba nada más. validez. Lo ubico hasta el medidor y ahí, en el No cemento. funciona la tierra que nos ponen. Puede funcionar, pero no tiene la misma eficiencia. ¿Sí? Porque no se hizo el estudio si el lugar era el adecuado. ¿Sí? Entonces no es 100% eficiente. Ah, ya. Y lo hacen de esa forma, bueno, porque es un trabajo que se hace en varias casas. No, bueno, pensando como los contratistas de CENEL, yo no me voy a poner a hacer un estudio, verificar en qué lugar puedo hacerlo casa por casa, porque ahí no me quita tiempo. Y al perder tiempo también me genera pérdidas económicas, ¿no? Entonces veamos este video brevemente antes que se acabe el tiempo. Y la semana que viene vemos cómo se hace físicamente, ¿no? Lo que es la soldadura exotérmica o welding exotérmico. Que esto que sí se hace en la parte industrial. En apego a la NOM 001CD, puntos base para asegurar la continuidad eléctrica en las uniones es la soldadura exotérmica. Sin duda, un área de negocio para el electricista. La unión entre piezas por soldadura presenta las siguientes ventajas. Las conexiones de soldadura exotérmicas producen una unión permanente o conexión.
superior en funcionamiento comparado con cualquier conector mecánico o conector tipo presión, superficie con superficie. Bajos costos en los materiales requeridos para una conexión exotérmica en comparación con otros medios de conexión. La carga utilizada está en un promedio de 130 pesos. Se requiere una carga por cada punto de unión. Se requiere un entrenamiento mínimo para hacer una conexión, lo que evita mano de obra especializada. Las herramientas y materiales para efectuar la conexión son ligeros y portátiles. La calidad de las conexiones se puede revisar por simple inspección visual, sin requerir de ningún instrumento. Las conexiones no se deshacen ni sufren corrosión en la parte de la soldadura, independientemente del ambiente en que se destinan. Ahora bien, ¿cuánto debemos invertir? Para realizarla necesitamos molde para soldadura, con costo aproximado de 1.300 pesos. Existen diversos tipos de moldes, dependiendo de la unión a realizar. Carga, dependiendo del tamaño y marca, varían desde los 60 hasta los 130 pesos por consumible. Guantes térmicos o alguna protección que aísle el calor. Gogles para protegerse en el momento de la ignición. Brocha de cerdas naturales para limpiar el molde. Soplete para precalentar el molde. Chispero para provocar la ignición. Dúxil, que es una masa que cubre huecos, asegurando la reacción química. Todo con un costo promedio de 1.600 pesos. Ejemplificaremos el proceso de la soldadura exotérmica con una unión tipo cable de malla con varilla Copperwell. El molde cuenta con los orificios del calibre y posición para los conductores, un canal donde drena el producto de la ignición, así como un depósito para la materia de ignición. Se acomoda el molde de manera que los conductores queden centrados, debiendo asegurar que está bien apretado con las pinzas para evitar derrames de la fundición. El molde debe ser precalentado con un soplete para evitar fracturas y envejecimiento por cristalización debido al incremento de temperatura. Asimismo, debe colocarse dúxil en todas las ranuras para evitar derrames, así como prevenir la entrada de gases contaminando la fusión. Esto puede provocar burbujas dentro de la fundición. Una vez colocado el molde, se coloca la laminilla circular para sopesar la materia de ignición. Vaciamos la materia de ignición. Colocamos la pólvora. Dependiendo del tipo de molde, se coloca un caminito que asegura que la flama penetrará hasta la materia de ignición. Se cierra la tapa del molde. Colocado el guante térmico y con el chispero, se genera la ignición, teniendo cuidado de que ninguna parte del cuerpo quede de frente al agujero del chispero, evitando así quemaduras en piel y ropa. Una vez realizada la ignición, se debe abrir la tapa, siempre protegiéndonos del calor, y liberar el molde en caliente. Recuerda que la temperatura de la soldadura alcanzó los 1400 grados Celsius, así que debes tener cuidado de no tocarlo y en la parte que se coloque al retirarlo no sea flamable. Observaremos una unión con escoria. Con un golpe ligero, la escoria debe desprenderse de la unión, la cual debe estar libre de burbujas, partes negruzcas o escoria adherida, porque ello va en detrimento de su capacidad conductiva. Ahora bien, el molde debe limpiarse con cerdas suaves para evitar rayarlo, fracturarlo y por lo tanto perder su acabado. Lo que implica que uniones posteriores no tendrían el acabado liso y lustroso que se espera. Dependiendo del fabricante, se indica el número de veces que puede utilizarse el molde garantizando la unión. Luego de este esfuerzo, el molde pierde forma y propiedades. Es así como realizamos uniones por soldadura exotérmica. Ya entonces en el video explica un poco, bueno, explica en sí cómo es el procedimiento para la soldadura exotérmica. En el siguiente video que está también subido ya es cómo se ve físicamente. Por cuestión de tiempo, la siguiente semana vamos a hablar un poco de lo que es la soldadura exotérmica, dónde se lo utiliza, bueno, aquí habla también la ventaja y veremos el siguiente video. No se olviden que a las 6:50 se habilita un cuestionario para que lo hagan. Tienen el transcurso de la segunda hora para hacerlo.
El tiempo máximo para ejecutarlo es 20 minutos, ¿no? Y nos vemos la próxima semana con más temas, eh, un poco de soldadura y traemos ya un poco de máquina, ¿no? ¿Te ha entendido lo del cuestionario? Antes que se acabe el tiempo. Inge, buenas noches. Tengo una consulta. Elvis Quintero le saluda. Dígame, Elvis. Inge, el cuestionario es en cuanto a los videos que hemos estado tratando todos estos días. Sí, sobre protecciones. Lo que hemos Ah, hablado ya, eso era, ingeniero. Muchas gracias. siempre de todos los videos, ¿no? No se olvide, háganlo Profe, ¿a qué hora se habilita este Ya cuestionario? está. 6:50, en 10 minutos. Sí. Háganlo solos, Sí. no busquen ayuda porque no me estarán mintiendo a mí, sino se están mintiendo a usted mismo, porque es para que usted, para ver qué se ha entendido del tema. Entonces, no pidan ayuda a nadie y tampoco busquen internet. Háganlo solo, que tampoco está difícil el cuestionario, ¿no? Entonces, vamos a quedar hasta ahí y nos vemos la semana que viene, ¿no? Listo, Inge. Listo, Inge. Nos vemos el miércoles entonces. Ok, hasta la próxima. Listo, profe, hasta mañana.